Buenos días o tardes. Gracias en primer lugar por asistir virtualmente a esta presentación que tanto mi compañera Cristina Rodríguez Faneca como yo esperamos que sea de vuestro interés. La propuesta didáctica que aquí presentamos, que se ha aplicado en una clase de traducción editorial en la combinación francés-español de cuarto curso en la Universidad Complutense de Madrid, nace de la constatación de que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción para el sector editorial plantea al alumnado de traducción e interpretación una serie de particularidades y dificultades añadidas con respecto a otras especialidades de traducción, no solo ya en lo que a tipologías textuales o competencias se refiere, sino también aspectos prácticos y relacionados con el ejercicio profesional. Nos referimos, por una parte, a cuestiones fiscales y legales como la facturación y el estatus jurídico de la traducción editorial, que a diferencia de la mayoría de las traducciones se considera obra artística con derechos de autor y con una obligación tributaria específica, con derechos morales y patrimoniales concretos, y por otra parte a la situación real y actual del sector editorial en España. Por otra parte, al margen de cuestiones teóricas sobre el papel, conviene también instruir a nuestros estudiantes sobre la realidad del mercado que van a encontrar una vez que salgan de nuestras aulas. En este sentido, y a pesar de que tanto asociaciones como Hace Traductores o el Libro Blanco de la Traducción Editorial en España y otros informes profesionales y trabajos académicos dan cuenta de este tipo de cuestiones, consideramos pertinente realizar un acercamiento práctico a esta cuestión. Merecen también interés otros aspectos de carácter deontológico, como la invisibilización del colectivo y la escasa consideración que sufre, a pesar de que genera una cuarta parte de los títulos publicados en España, la baja remuneración que percibe y, sobre todo, y en lo que nos enfocaremos aquí, en la vulneración de los muchos de los derechos, tanto morales como patrimoniales. Estos aspectos, junto con la desinformación en torno a este mercado, hace que el número de profesionales que puedan dedicarse exclusivamente a la traducción editorial sea escaso, lo que hace a su vez que sea una salida profesional poco atractiva en general para los nuevos egresados. Por lo tanto, y partiendo de la importancia de formar al alumnado no solo en competencias lingüísticas, documentales, culturales o enciclopédicas, sino también deontológicas y estratégicas que puedan aplicarse en el ejercicio profesional, en este trabajo planteamos una propuesta didáctica basada en la negociación de un encargo de traducción con una editorial ficticia en la combinación francés-español, que es la segunda lengua más traducida en España después del inglés en el sector editorial. En primer lugar, partimos de una explicación previa del marco legal de la traducción editorial en España, que está basado en la Ley de Propiedad Intelectual y que establece el conjunto de derechos morales y patrimoniales que corresponden a los creadores de obras literarias, artísticas o científicas, y que considera a los traductores como autores. Asimismo, especifica que el traductor debe ceder los derechos de la traducción a través de un contrato a la editorial, que no sustituye en ningún caso un contrato de trabajo ni una factura de traducción, a cambio de un porcentaje o remuneración. Tras la explicación de este marco legal previo, en clase vemos el modelo de contrato de cesión de derechos entre traductor y editor de ACE Traductores, la Asociación de Traductores Editoriales, que está en acceso libre en su página web, y que ya de entrada adelantamos que es un modelo de contrato ideal, que incluye todas las cláusulas que deberían aparecer en cualquier contrato de cesión de derechos y que afectan tanto a los derechos morales como patrimoniales del traductor. Tras esta explicación previa del marco legal de la traducción editorial en España, vemos por desgracia la otra cara de la moneda, para lo que nos basamos fundamentalmente en las tendencias generales observadas por el Libro Blanco de la traducción editorial en España, que aunque tiene ya más de una década, se trata del único informe realizado a gran escala por una institución nacional, en este caso la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, dependiente del Ministerio de Cultura, en colaboración con ACE Traductores y CEDRO. El principal objetivo de este libro blanco, resumido en pocas palabras, es encuestar a los profesionales del sector y conocer sus condiciones de trabajo y su percepción sobre la situación del mercado de la traducción en el sector editorial. Y aunque en este libro blanco se tratan numerosas cuestiones que merecería la pena abordar con detenimiento en relación con aspectos deontológicos y profesionales, por cuestiones de tiempo y formato, en esta propuesta didáctica pondremos el acento únicamente en la vulneración de los derechos morales y patrimoniales que se producen a menudo en el sector editorial, muchas veces por desconocimiento de los propios traductores del marco legal, y que se van a plasmar de forma más concreta en el contrato de cesión de derechos.
Es muy importante, creemos, que nuestro alumnado conozca bien este marco legal y que sepa, por ejemplo, negociar un contrato de cesión de derechos para no verse después desprotegido, porque los procedimientos jurídicos son muy lentos y, por tanto, disuasorios o en situaciones irregulares. Solo para dar algunos ejemplos ilustrativos, el libro en blanco informa de que en el año 2008 un 27% aproximadamente de las personas encuestadas había traducido sin contrato de cesión de derechos, o que a algo más de un 26% de traductores la editorial siempre sometía a visto bueno los cambios para su aprobación, que esto debería ser un derecho moral. En cuanto a derechos patrimoniales, un 74% de traductores no había recibido el certificado de liquidaciones anuales por derechos de autor en alguna ocasión. Por tanto, de ahí que el siguiente paso de la propuesta didáctica sea simular un encargo de traducción en el que el docente adopta el rol de editorial y ellos deben negociar las condiciones del contrato de cesión de derechos. Una vez han aprendido y asimilado todas estas cuestiones y conocen tanto el marco legal como la situación del mercado, estas situaciones irregulares que se pueden encontrar. En esta imagen se puede ver la consigna que se dio en Moodle a los 25 estudiantes de la asignatura de traducción editorial. Se les manda un correo informal, como si una editorial contactara a un traductor o traductora con una amplia formación que hubiese enviado su currículum para colaborar con la editorial. Se le pide la traducción de un libro académico sobre traducción en francés que tiene algo más de 300 páginas y para el que se ofrece una remuneración bastante baja, que es una práctica relativamente habitual, de 2.500 euros y un plazo aproximadamente de 2 meses, lo que supone un periodo bastante breve de tiempo para realizarlo. Además de estos datos, se les proporciona un contrato de cesión de derechos que envía la editorial, en el que se eliminan numerosas cláusulas del modelo ideal de Hace Traductores, entre las que cabe destacar por su importancia la percepción de liquidaciones anuales en concepto de derechos de autor. Sí que se incluyen, no obstante, cláusulas sobre la revisión del traductor de las galegadas y cambios, el ámbito territorial del contrato o los formatos para los que se ceden los derechos, así como la cláusula relativa al copyright para que el nombre del traductor figure en la hoja de créditos. Como puede observarse, se les pide que calculen cuánto tiempo necesitarían para traducir el encargo, cuánto deberían cobrar, pero también que revisen el contrato para ver si hay cláusulas adicionales que consideran que deberían negociar y posteriormente que den una respuesta a la editorial aceptando, negociando o rechazando el contrato si no les interesa. Conviene mencionar, en primer lugar, que de los 25 estudiantes de la clase, 3 no entregaron el ejercicio por motivos que desconocemos o por falta de interés y consideramos en este caso los resultados como que no respondieron a la editorial. En cuanto al resto, todos los demás consideraron apropiado negociar alguna condición, ya fuera el plazo, remuneración o alguna cláusula. Y solo una persona aceptó el encargo y envió el contrato de cesión de derechos firmado, sin negociar nada. De entrada, esto muestra resultados positivos, ya que la mayoría estimaron que era necesario negociar ciertos aspectos de este encargo. Por otra parte, de entre los 22 que respondieron, las respuestas sobre el plazo fueron las siguientes. 6 estudiantes no solicitaron ampliación y manifestaron poder realizarlo para el 30 de abril, lo que implicaría probablemente traducir en fines de semana y vacaciones. 2 personas se englobaron bajo la categoría de depende, porque una persona indica que necesita ampliación, no indica de cuánto tiempo, lo deja a criterio de la editorial, y otra indica que si la editorial quiere que el texto esté para el 30 de abril, lo que implica trabajar en festivos y fines de semana, debe cobrar más. 3 estudiantes manifestaron que necesitaban entre 1 y 15 días más, mientras que los otros 10 estudiantes, casi la mitad de los encuestados, estaban de acuerdo en que necesitaban al menos un mes más y que tendrían que entregarlo entre el 15 y 30 de mayo. El argumento más utilizado fue que se necesitaba al menos 40 días laborales completos para traducir sin contar fines de semana y festivos, y que si se quería producir un trabajo de calidad y revisar después la traducción, se necesitaba más tiempo, con lo cual un argumento muy razonable. Por último, una persona indicó que necesitaba mucho más tiempo y que deseaba entregar la traducción a finales de julio, lo cual en este caso pues, sería poco realista en el contexto. Pasamos ahora a ver los resultados de la negociación de los estudiantes en relación con la remuneración de la traducción a cuenta de anticipo de los derechos de autor, que arroja, en nuestra opinión, los resultados más interesantes
estudiantes por ser más dispares. 3 personas estuvieron de acuerdo con el precio propuesto por la editorial, a saber 2.500 por el libro de algo más de 300 páginas. Conviene decir que 2 de ellas sí que pidieron derechos de autor, con lo cual cabe pensar que querían compensar por esa parte. Otros 3 estudiantes solicitaron un aumento de 500 euros, 2 alegando que cobraban 10 euros por página. Uno aumentaba por el plazo ajustado. 4 personas aumentaron el precio entre 500 y 1.000 euros, porque su tarifa era de 11 euros por página, o bien porque debían dedicarse exclusivamente a ese proyecto. Los mismos argumentos esgrimían otras 6 personas que propusieron una subida de entre 1.000 y 1.500 euros, bien porque su tarifa era de entre 12 y 13 euros por página o por la dedicación exclusiva. 2 personas proponen una remuneración de entre 4.000 y 4.500 euros, lo cual empieza a ser ya una subida mayor. Y luego pasemos ya a una persona que propone el doble de la remuneración propuesta, con una subida de 2.500 euros más, y cuyo argumento pasa a ser ya no la tarificación por página, sino de 4 céntimos por palabra, lo que es un sistema de cómputo poco habitual en traducción editorial. Este sistema es también el que aplican 3 personas que llegan a pedir hasta 6.000 euros por el encargo, es decir, 3.500 euros más del precio ofrecido por la editorial. Todos estos estudiantes aplicaron una tarifa de 5 céntimos por palabras. Una de estas personas argumentaba que era la tarifa mínimamente aceptable para un encargo de estas características, que se trataba además de una publicación especializada y no divulgativa, y por lo que debería cobrarse al menos 20 euros por página. Evidentemente, esto por muy lícito, justo o bien argumentado que nos parezca, no sería realista en el contexto actual del mercado editorial. En cuanto a la negociación de los derechos de autor, que como reflejaba el libro blanco a menudo es una cláusula que se olvida en los contratos, como hicimos a propósito en nuestra propuesta, 9 de los estudiantes no hicieron mención alguna a esta cuestión y olvidaron completamente reclamarlo a la editorial. Los otros 13 sí repararon en esta cuestión y mencionaron a la editorial la necesidad de incluir esta cláusula en el contrato. Algunos mencionaban incluso que les parecería esencial incluirla. De entre ellos, 7 no indican el porcentaje concreto, lo someten a negociación, 2 personas piden directamente un 1% de los derechos de autor y 4 solicitan un 2%. Por cuestiones de tiempo no nos detendremos en otras cláusulas que piden otros estudiantes, pero en menor medida otros negocian o hacen mención a otras cláusulas como el ámbito territorial, la cesión de derechos a terceros o el certificado de liquidación de ventas, el número de ejemplares y otras cuestiones que no podemos reflejar en esta comunicación, pero esperamos hacerlo en la contribución escrita. Después de realizar el ejercicio, y una vez los estudiantes respondieron a la editorial, se les dio una respuesta individual que varió entre editorial dispuesta a negociar, editorial acepta la oferta o editorial rechaza la oferta, teniendo en cuenta, como vimos, la situación del mercado que comentamos en clase y no lo que serían unas condiciones idílicas de trabajo para un traductor. Es decir, la teoría sobre el papel. Esto implicó en este caso que la editorial estuvo dispuesta a negociar encargos hasta finales de mayo por un máximo de 3.000, 3.500 euros según los casos y según las cláusulas que hubieran solicitado. Una vez en clase, se preguntó a los estudiantes en voz alta a quiénes se les había aceptado la oferta y qué condiciones habían propuesto ellos. Evidentemente, aquellos que estaban dispuestos a hacer el trabajo por 2.500, 3.000 sin derechos de autor, tenían la respuesta de editorial acepta la oferta, mientras que aquellos que pedían 6.000 euros y un mes más de plazo no volverían a ser contactados por la editorial. Otros que pedían 4.000 euros y 15 días más podrían continuar negociando, llegado el caso. Si pedían 2.500 o 3.000 más derechos de autor, se podía negociar también. Con estos datos se abrió un debate sobre la tensión entre lo deontológicamente correcto y la práctica habitual en el ejercicio de la traducción. Evidentemente, como docentes, al aceptar las ofertas más bajas, más precarias, no pretendíamos promover este tipo de prácticas, sino poner de relieve lo que podían encontrarse al salir al mercado para que ellos mismos reflexionaran sobre su toma de decisiones y el margen de maniobra que tienen a la hora de negociar, así como sobre el valor de su propio trabajo a la hora de aceptar determinados encargos.
Con todo esto, esperamos que esta propuesta haya resultado de interés para su aplicación en clase de traducción editorial o que pueda servir para poner de relieve de manera general la importancia de formar a los estudiantes en competencias estratégicas más allá de las puramente lingüísticas, culturales o instrumentales. Tanto mi compañera Cristina Rodríguez Faneca como yo quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta o sugerencia que deseéis formular y agradecemos una vez más el tiempo de escucha en esta presentación. Muchas gracias.